Bienvenidos, exploradores del pasado, a un viaje que transformará por completo la manera en que perciben las civilizaciones que nos precedieron. Prepárense para adentrarse en los rincones más enigmáticos de la historia humana, donde cada piedra guarda secretos que desafían nuestra comprensión moderna y donde los ecos de culturas milenarias susurran verdades que la ciencia oficial apenas comienza a descifrar. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que civilizaciones que existieron hace más de 3.500 años pudieran construir sistemas de fontanería más avanzados que los que tenían muchas ciudades europeas en el siglo XVIII? ¿O cómo pueblos sin herramientas de hierro lograron verter metal fundido con una precisión que rivaliza con técnicas industriales contemporáneas? Estas no son preguntas retóricas ni teorías conspirativas. Son enigmas documentados, estudiados por arqueólogos de las universidades más prestigiosas del mundo, y cuyas respuestas siguen escapándose entre los dedos de los investigadores más brillantes. En este documental extraordinario los llevaremos desde las islas azotadas por el viento del mar Egeo hasta las cumbres heladas de los Andes peruanos. Atravesaremos las arenas del desierto sirio, nos adentraremos en los laberintos subterráneos de la antigua Anatolia, y caminaremos entre los pilares musicales de un imperio olvidado en la India. Cada destino nos revelará un descubrimiento que ha dejado perplejos a generaciones de científicos, historiadores y arqueólogos. Los números no mienten. Estamos hablando de construcciones que datan de hace más de 4.000 años y que incorporan tecnología que no volveríamos a ver hasta hace apenas 200 años. Frescos que sobrevivieron enterrados durante más de 3.600 años bajo ceniza volcánica, preservando colores tan vivos que parecen pintados ayer. Tablillas de arcilla de hace más de 3.300 años que contienen el primer chotesh alfabeto completo conocido, el ancestro directo de las letras que están leyendo en este momento. Pilares de piedra que producen las 7 notas musicales cuando son golpeados, tallados hace más de 500 años, sin que ningún ingeniero acústico moderno haya podido explicar completamente cómo lo lograron. Este no es un documental más sobre ruinas polvorientas y fechas aburridas. Es una invitación a cuestionar todo lo que creían saber sobre nuestros ancestros. Es la prueba irrefutable de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos, técnicas y niveles de sofisticación que hemos subestimado durante demasiado tiempo. Cada uno de los 12 descubrimientos que exploraremos representa una pieza del rompecabezas más grande de la humanidad. ¿Quiénes fueron realmente nuestros antepasados y qué secretos se llevaron a la tumba? Pero antes de sumergirnos en estos misterios fascinantes, necesito pedirles algo muy importante. Si este contenido los atrapa desde el primer momento, si sienten esa curiosidad ardiente por descubrir qué secretos guardan estas ruinas, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes al pasado. Un simple like no solo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, sino que le dice al algoritmo que este tipo de documentales merece ser visto por más personas hambrientas de conocimiento. Compartan este video con ese amigo o familiar que ama los misterios de la historia, porque el conocimiento crece cuando se comparte. Y, por favor, déjennos saber en los comentarios desde qué país nos están viendo. Queremos saber qué tan lejos llega nuestra comunidad de exploradores del pasado. Si llegamos a 100 likes, nos comprometemos a producir más contenido relacionado con estos fascinantes enigmas arqueológicos. Ahora sí, prepárense, porque lo que están a punto de descubrir cambiará para siempre su visión del mundo antiguo. En el corazón de la isla de Creta, bajo el sol abrasador del Mediterráneo oriental, se alzan los restos de lo que alguna vez fue el centro neurálgico de una de las civilizaciones más enigmáticas de la antigüedad. El Palacio de Cnosos, residencia legendaria del mítico rey Minos y hogar del temible Minotauro según las leyendas griegas, esconde bajo sus piedras milenarias un secreto que ha dejado boquiabiertos a ingenieros e historiadores por igual. Hace más de 3.700 años, mientras la mayor parte de la humanidad apenas dominaba las técnicas más rudimentarias de construcción, los minoicos habían desarrollado un sistema de fontanería tan sofisticado que no sería igualado en Europa hasta bien entrada la era moderna.
Cuando el arqueólogo británico Sir Arthur Evans comenzó sus excavaciones sistemáticas en el año 1900 en este sitio monumental, jamás imaginó lo que encontraría bajo las capas de tierra y escombros acumulados durante milenios. Lo que emergió de la tierra no fue simplemente un palacio antiguo, sino un complejo arquitectónico que desafiaba todas las nociones preconcebidas sobre las capacidades tecnológicas de la Edad del Bronce. El sistema hidráulico descubierto incluía tuberías de terracota perfectamente ensambladas, con secciones cónicas diseñadas para encajar unas dentro de otras con una precisión milimétrica que garantizaba un sellado hermético sin necesidad de adhesivos adicionales. Las tuberías minoicas no eran simples conductos rudimentarios. Cada sección medía aproximadamente 75 centímetros de longitud y presentaba un diseño cónico ingenioso, un extremo más ancho que el otro, permitiendo que las piezas se insertaran secuencialmente, creando uniones estancas que podían soportar presiones considerables. Este sistema de encaje, aparentemente sencillo pero extraordinariamente efectivo, demuestra un entendimiento profundo de los principios hidráulicos que supuestamente no se formalizarían hasta miles de años después, con los trabajos de científicos como Torricelli y Pascal. Pero el verdadero asombro llega cuando examinamos el sistema de saneamiento integrado en el palacio. Los minoicos construyeron retretes con mecanismos de descarga de agua conectados a un elaborado sistema de alcantarillado que transportaba los desechos lejos de las áreas habitadas. Estos no eran simples pozos negros primitivos, sino instalaciones sanitarias genuinas con cisternas elevadas que aprovechaban la gravedad para crear flujos de limpieza. Cuando consideramos que ciudades como Londres o París carecían de sistemas de alcantarillado efectivos hasta el siglo XIX, la magnitud del logro minoico se vuelve verdaderamente asombrosa. El sistema de drenaje del palacio revela una comprensión sorprendente de la ingeniería hidráulica. Los arquitectos minoicos diseñaron canales con pendientes cuidadosamente calculadas para mantener el flujo constante del agua, evitando tanto el estancamiento como la erosión excesiva. En las escaleras del palacio construyeron canales parabólicos que ralentizaban el descenso del agua de lluvia, previniendo la erosión de los escalones mientras dirigían el líquido hacia cisternas de almacenamiento. Esta técnica de control de velocidad del agua mediante curvas parabólicas es un principio de ingeniería hidráulica que se enseña en universidades modernas como si fuera un descubrimiento reciente. El palacio también contaba con un sofisticado sistema de recolección de agua pluvial. Los techos planos fueron diseñados con ligeras inclinaciones hacia canaletas perimetrales que conducían el agua de lluvia hacia grandes cisternas subterráneas. Estas cisternas, revestidas con un mortero impermeable especial desarrollado por los minoicos, podían almacenar miles de litros de agua fresca durante los secos meses de verano mediterráneo. El agua almacenada se distribuía posteriormente a través de la red de tuberías hacia fuentes, baños y áreas de servicio del palacio. Los arqueólogos han documentado la existencia de al menos 4 sistemas hidráulicos independientes funcionando simultáneamente en Cnosos. Uno para agua potable fresca, otro para agua de lluvia recolectada, un tercero para el suministro de los baños ceremoniales y un cuarto dedicado exclusivamente al sistema de alcantarillado. Esta separación de funciones indica un nivel de planificación urbana y comprensión sanitaria que simplemente no debería existir en una civilización de la Edad del Bronce según los modelos históricos convencionales. Los baños del palacio merecen mención especial. La llamada Sala de las Abluciones de la Reina contenía una bañera de terracota finamente decorada, alimentada por agua corriente que podía ser calentada previamente en calderas de bronce. El desagüe de esta bañera se conectaba directamente al sistema de alcantarillado principal, permitiendo un drenaje eficiente sin acumulación de aguas residuales. Junto a esta sala se encontraba lo que los arqueólogos han identificado como el primer retrete con descarga de agua documentado en la historia europea, completo con un asiento de madera y un sistema de cisterna para el lavado. ¿Cómo es posible que una civilización que floreció entre los años 2000 y 1400 antes de la Era Común desarrollara tecnología sanitaria que no reaparecería en Europa hasta el Renacimiento y, en algunos casos, hasta la Revolución Industrial?
Esta pregunta ha generado debates acalorados en círculos académicos durante más de un siglo. Algunos investigadores sugieren que los minoicos heredaron conocimientos de civilizaciones aún más antiguas, posiblemente conectadas con las culturas mesopotámicas o egipcias. Otros proponen que el aislamiento relativo de Creta permitió un desarrollo tecnológico independiente y acelerado. Lo único cierto es que cuando caminamos entre las ruinas de Cnosos, pisamos los restos de una civilización cuya sofisticación técnica sigue desafiando nuestras expectativas sobre el pasado remoto de la humanidad. En las laderas del monte Bulbul, con vistas a las ruinas de una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, se encuentran los restos de un complejo residencial que ha revolucionado nuestra comprensión de la vida cotidiana en el Imperio Romano. Las llamadas casas terraza de Éfeso, en la actual Turquía, no son simplemente viviendas antiguas bien conservadas. Son cápsulas del tiempo que revelan un nivel de lujo doméstico y sofisticación urbana que supera con creces lo que los historiadores habían asumido posible para residencias privadas de hace 2000 años. Descubiertas y excavadas sistemáticamente a partir del año 1967 por equipos del Instituto Arqueológico Austríaco, estas 7 unidades residenciales se extienden sobre aproximadamente 4.000 metros cuadrados de superficie habitable. Lo que emergió de bajos siglos de escombros y sedimentos no fue simplemente arquitectura antigua, sino evidencia tangible de una cultura material que rivaliza y en muchos aspectos supera el nivel de comodidad de hogares europeos del siglo XIX. Cada descubrimiento sucesivo ha obligado a los historiadores a reescribir sus suposiciones sobre la vida urbana romana. Los frescos que adornan las paredes de estas residencias constituyen uno de los conjuntos de pintura mural romana mejor preservados fuera de Italia, pero no estamos hablando de simples decoraciones geométricas o patrones repetitivos. Los muros de las casas terraza exhiben escenas mitológicas complejas, paisajes naturalistas detallados y retratos que demuestran un dominio técnico extraordinario. En una de las habitaciones, los arqueólogos descubrieron una representación del filósofo Sócrates junto a otros pensadores griegos, sugiriendo que los propietarios no solo eran ricos, sino también cultos y conscientes de su herencia intelectual helénica. El sistema de calefacción integrado en estas viviendas representa quizás el hallazgo más sorprendente para los visitantes modernos. Los romanos habían perfeccionado el hipocausto, un sistema de calefacción por suelo radiante que utilizaba aire caliente circulando bajo los pisos elevados. En las casas terraza este sistema alcanza un nivel de sofisticación impresionante. Los pisos están sustentados por pilares de ladrillo que crean un espacio hueco por donde circula el aire calentado por hornos ubicados estratégicamente. Las paredes también incorporan conductos verticales llamados tubuli, que distribuyen el calor hacia las habitaciones superiores, creando un sistema de calefacción tridimensional verdaderamente integral. Los baños privados de estas residencias desafían cualquier noción de primitivismo que pudiéramos asociar con la antigüedad. Cada unidad habitacional contaba con instalaciones de baño completas, salas de agua fría, templada y caliente, siguiendo la tradición termal romana pero adaptada a escala doméstica. Los suelos de mosaico de estas áreas de baño presentan diseños intrincados con teselas de mármol, vidrio coloreado y piedras semipreciosas, demostrando que incluso los espacios más funcionales merecían tratamiento artístico de primera categoría. El sistema de suministro de agua a estas viviendas aprovechaba los acueductos principales de Éfeso, que transportaban agua desde manantiales ubicados a más de 40 kilómetros de distancia. Tuberías de plomo y terracota distribuían agua corriente a fuentes interiores, baños y cocinas, con llaves de bronce que permitían controlar el flujo. Las fuentes ornamentales en los patios interiores no solo proporcionaban frescura durante los calurosos veranos egeos, sino que también servían como declaraciones de estatus social. Cuanto más elaborada la fuente, más poderoso el propietario. Los mosaicos de suelo de las casas terraza merecen capítulo aparte en cualquier estudio de arte antiguo, ejecutados con una precisión casi obsesiva
Estos pavimentos decorativos utilizan teselas de apenas unos pocos milímetros de lado para crear efectos de sombreado, perspectiva y volumen que anticipan técnicas artísticas que supuestamente no se desarrollarían hasta el Renacimiento italiano. Escenas de la mitología griega, representaciones de animales exóticos, diseños geométricos de complejidad hipnótica. Cada habitación presenta un programa decorativo único que refleja los gustos y aspiraciones de sus antiguos propietarios. La organización espacial de estas viviendas revela una sofisticación social que va más allá de la mera opulencia material. Los arquitectos romanos diseñaron cuidadosas transiciones entre espacios públicos y privados, con vestíbulos que controlaban el acceso y salas de recepción diseñadas para impresionar a los visitantes. Las habitaciones más íntimas, incluyendo dormitorios y estudios privados, se ubicaban en las zonas más recónditas de cada residencia, protegidas de miradas curiosas y del bullicio de la calle. Esta graduación espacial indica una comprensión refinada de la privacidad y la representación social que creíamos exclusiva de épocas muy posteriores. Las excavaciones han revelado también evidencia de mobiliario lujoso, aunque la madera y los textiles rara vez sobreviven 2 milenios. Sin embargo, las marcas en los pisos, los ganchos de bronce en las paredes y los fragmentos de decoración metálica permiten reconstruir interiores amueblados con lechos cubiertos de cojines, mesas de mármol y bronce, lámparas de aceite ornamentadas y estantes repletos de objetos decorativos importados de todo el Mediterráneo. Fragmentos de vidrio fino, cerámica de lujo y objetos de marfil encontrados en los escombros sugieren hogares equipados con todo el refinamiento que el comercio imperial podía proporcionar. El terremoto que destruyó estas viviendas en el siglo VII de nuestra era, aunque trágico para sus habitantes, resultó una bendición para la arqueología moderna. El colapso repentino de techos y paredes selló los interiores bajo toneladas de escombros, creando condiciones de preservación excepcionales. Durante 13 siglos, los frescos permanecieron protegidos de la luz solar, la humedad y el vandalismo, esperando el momento en que manos cuidadosas los liberaran de su prisión de piedra. Hoy, bajo estructuras protectoras modernas que controlan temperatura y humedad, estos testimonios mudos de la vida romana siguen hablándonos a través de los milenios, recordándonos que nuestros antepasados vivían vidas mucho más ricas y complejas de lo que los libros de historia solían sugerir. En el altiplano boliviano, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan delgado que los visitantes modernos jadean con cada paso, se encuentran los restos de un enigma arquitectónico que ha desconcertado a investigadores durante más de un siglo. Puma Punku, parte del complejo arqueológico de Tiwanaku, presenta bloques de piedra trabajados con una precisión que desafía toda explicación convencional, y entre sus muchos misterios, ninguno resulta tan perturbador como las grapas metálicas en forma de I que alguna vez unieron estas piedras monumentales. Los bloques de Puma Punku no son simplemente piedras grandes amontonadas con esfuerzo bruto. Estamos hablando de piezas de andesita y diorita, algunas pesando más de 130 toneladas, cortadas con ángulos perfectos de 90 grados, superficies pulidas como espejos y rebajes de precisión milimétrica que encajan con otras piezas como los componentes de un rompecabezas tridimensional imposible. La diorita es una de las rocas más duras del planeta, solo superada por el diamante y el corindón en la escala de dureza. Trabajarla con las herramientas de piedra y bronce supuestamente disponibles para los tiwanacotas sería como intentar tallar acero con un cuchillo de mantequilla. Pero el misterio se profundiza cuando examinamos las ranuras y cavidades diseñadas para recibir las grapas metálicas. Estas no son simples agujeros toscos excavados a golpes, son canales de precisión con forma de I o de T, tallados en la piedra con exactitud industrial, diseñados para recibir abrazaderas metálicas que se vertían directamente en estado líquido. El análisis metalúrgico de los restos de estas grapas ha revelado una aleación de cobre arsenical con trazas de níquel,
una composición que requiere temperaturas de fundición superiores a los 1080 grados centígrados y conocimientos metalúrgicos que supuestamente no existían en las Américas precolombinas. El proceso de fabricación de estas grapas presenta desafíos técnicos que los ingenieros modernos encuentran difíciles de explicar sin recurrir a tecnología avanzada. Primero, había que tallar con precisión absoluta los canales receptores en bloques de piedra extraordinariamente dura. Luego, había que fundir metal a temperaturas extremas en un ambiente de altitud donde el oxígeno escasea y las temperaturas de combustión son naturalmente más bajas. Finalmente, había que verter el metal fundido directamente en las cavidades de piedra sin que el choque térmico fracturara la roca. Cada paso de este proceso presenta obstáculos que desafían las explicaciones convencionales. Los arqueólogos ortodoxos han propuesto que los tihuanacotas utilizaban fuelles de cuero y carbón vegetal para alcanzar las temperaturas necesarias y que la técnica se desarrolló gradualmente a lo largo de generaciones de experimentación. Sin embargo, esta explicación no aborda satisfactoriamente la cuestión de cómo una cultura sin escritura documentada pudo desarrollar y transmitir conocimientos metalúrgicos tan precisos, ni explica la uniformidad de las aleaciones encontradas en diferentes secciones del sitio. Las grapas analizadas muestran composiciones químicas notablemente consistentes, sugiriendo un control de calidad que implica estandarización industrial. La función estructural de estas grapas también revela un entendimiento sofisticado de ingeniería antisísmica. La región del altiplano boliviano es sísmicamente activa y los constructores de Puma Punku claramente diseñaron sus estructuras para resistir movimientos telúricos. Las grapas en forma de I permiten cierta flexibilidad entre los bloques mientras mantienen la integridad estructural del conjunto, un principio de diseño antisísmico que los ingenieros modernos reconocen y aplican en construcciones contemporáneas. ¿Cómo adquirieron los tihuanacotas este conocimiento sin los instrumentos de medición y las teorías físicas que guían la ingeniería sísmica actual? Los estudios de datación sitúan la construcción de Puma Punku aproximadamente entre los años 500 y 600 de nuestra era, aunque algunos investigadores argumentan por fechas mucho más antiguas, basándose en alineaciones astronómicas y erosión superficial. Independientemente de la fecha exacta, estamos hablando de una época en que las civilizaciones europeas vivían lo que los historiadores llaman la Edad Oscura, cuando gran parte del conocimiento técnico romano se había perdido y las habilidades constructivas habían declinado dramáticamente. Mientras tanto, en las alturas andinas, pueblos supuestamente primitivos fundían metal con precisión industrial y lo vertían en canales tallados con exactitud de máquina. El misterio se complica aún más cuando consideramos el estado actual del sitio. Puma Punku yace en ruinas catastróficas, con bloques monumentales dispersos, como si un gigante enfurecido hubiera pateado un castillo de naipes. La destrucción es tan completa que resulta imposible reconstruir con certeza cómo lucían originalmente las estructuras. Algunos investigadores atribuyen esta devastación a terremotos, otros a saqueo sistemático durante la conquista española y otros más sugieren que el sitio nunca fue completado. Lo que permanece son fragmentos de un rompecabezas cuya imagen original se ha perdido para siempre. Las grapas metálicas de Puma Punku no son únicas en el mundo antiguo. Técnicas similares se han documentado en la Grecia antigua, en el antiguo Egipto y en varios sitios del Medio Oriente. Sin embargo, no existe ninguna ruta de difusión cultural conocida que pudiera haber transmitido esta tecnología específica desde el Viejo Mundo hasta las remotas alturas de los Andes. ¿Desarrollo independiente paralelo? ¿Contacto transoceánico no documentado? ¿O quizás evidencia de un conocimiento humano compartido mucho más antiguo del que reconoce la arqueología convencional? Estas preguntas permanecen sin respuesta, y las grapas metálicas de Puma Punku siguen brillando bajo el sol del altiplano como testigos mudos de capacidades que apenas comenzamos a comprender. Suspendida entre las nubes a 2.430 metros sobre el nivel del mar, la ciudadela inca de Machu Picchu guarda en su punto más elevado un monolito de granito que ha fascinado a visitantes y estudiosos durante más de un siglo. La piedra intihuatana,
cuyo nombre quechua se traduce aproximadamente como lugar donde se amarra el sol, representa uno de los objetos rituales más enigmáticos del mundo antiguo, un instrumento de precisión astronómica cuya función exacta sigue generando debates apasionados entre arqueólogos, arqueoastrónomos y estudiosos de las religiones andinas. A primera vista, el Intihuatana podría parecer simplemente una roca tallada con formas geométricas irregulares. Pero cuando los investigadores comenzaron a analizar sus proporciones y orientaciones con instrumentos de precisión moderna, descubrieron algo extraordinario. Cada ángulo, cada superficie, cada arista de este monolito está alineada con eventos astronómicos específicos. El pilar central proyecta sombras que marcan con exactitud los solsticios y equinoccios, mientras que las plataformas circundantes parecen diseñadas para observaciones de constelaciones particulares importantes en el calendario agrícola y ritual inca. Los incas no poseían escritura en el sentido convencional, lo que significa que no dejaron manuales de instrucciones explicando cómo usar el Intihuatana o qué significaban precisamente sus diversas orientaciones. Lo que sabemos proviene de analogías con otros sitios incas, de testimonios fragmentarios recogidos por cronistas españoles después de la conquista y del análisis científico de las alineaciones astronómicas observables. Cada fuente de información aporta piezas del rompecabezas, pero la imagen completa sigue eludiéndonos. Durante los solsticios de junio y diciembre, los sacerdotes incas realizaban ceremonias llamadas Inti Raymi, en las que simbólicamente amarraban al sol para evitar que continuara su viaje hacia el norte o el sur. El Intihuatana de Machu Picchu aparentemente jugaba un papel central en estos rituales, funcionando como el punto de conexión entre el mundo celestial y el terrestre. Los cronistas españoles, en su celo por erradicar las prácticas paganas, destruyeron sistemáticamente la mayoría de los intihuatanas en el imperio inca. El de Machu Picchu sobrevivió únicamente porque los conquistadores nunca descubrieron la ciudadela oculta entre las montañas. El tallado del Intihuatana demuestra un dominio técnico del trabajo en piedra que resulta difícil de explicar sin herramientas metálicas de alta dureza. El granito blanco de Machu Picchu es una roca ígnea extremadamente resistente y tallar superficies planas con ángulos precisos en este material requiere abrasivos y técnicas sofisticadas. Los incas supuestamente solo disponían de herramientas de bronce, piedra y madera, materiales que en teoría no deberían poder trabajar granito con la precisión observada. Esta contradicción entre las herramientas documentadas y los resultados visibles constituye uno de los muchos misterios técnicos de la arquitectura inca. Las mediciones modernas han revelado que el pilar central del Intihuatana apunta casi exactamente hacia el norte geográfico, con una desviación de apenas unos pocos grados que podría explicarse por el movimiento gradual del polo magnético terrestre a lo largo de los siglos. Esta orientación precisa no pudo lograrse por casualidad ni por aproximación visual. Requiere observaciones astronómicas sistemáticas realizadas durante años o incluso décadas, seguidas de cálculos que implican un entendimiento matemático que rara vez asociamos con culturas sin escritura. El contexto espacial del Intihuatana dentro de Machu Picchu también resulta significativo. El monolito corona la cima de una pirámide natural de roca, accesible solo a través de una escalinata ceremonial. Desde esta posición elevada, los sacerdotes podían observar el horizonte montañoso, circundante, donde picos específicos marcan las posiciones de salida y puesta del sol en fechas astronómicamente importantes. Todo el paisaje circundante parece haber sido incorporado al diseño ritual del sitio, convirtiendo las montañas mismas en marcadores de un calendario cósmico de escala monumental. En el año 2000, durante la filmación de un comercial de cerveza, un equipo de producción dañó accidentalmente el Intihuatana, rompiendo una esquina del pilar central. Este incidente provocó indignación internacional y procedimientos legales que se prolongaron durante años, ilustrando la importancia simbólica que este monolito sigue teniendo no solo para los descendientes de los incas, sino para la humanidad en general. La pieza dañada fue restaurada, pero el incidente sirvió como recordatorio de la fragilidad de estos testimonios irreemplazables del pasado.
Los intentos de reconstruir la función exacta del Intihuatana continúan generando teorías diversas y a veces contradictorias. Algunos investigadores lo interpretan principalmente como un reloj solar sofisticado, capaz de marcar no solo las horas del día, sino también las estaciones del año agrícola. Otros enfatizan su función como instrumento de observación astronómica, comparable a un primitivo pero efectivo observatorio. Otros más insisten en su carácter primordialmente ritual, como punto de contacto entre el mundo humano y las divinidades celestiales. Probablemente todas estas funciones coexistían en la concepción inca del monolito, que no separaba ciencia, religión y práctica cotidiana de la manera en que lo hace el pensamiento occidental moderno. Lo que sabemos con certeza es que la piedra Intihuatana de Machu Picchu representa la culminación de siglos de observación astronómica y desarrollo ritual andino. Es un testimonio tangible de que los pueblos precolombinos de América del Sur poseían conocimientos sofisticados del cosmos y las habilidades técnicas para plasmarlos en piedra imperecedera. Cuando los rayos del sol del solsticio acarician las superficies pulidas de este monolito milenario, conectamos por un instante con mentes que contemplaron el mismo cielo hace más de 500 años y encontraron en él orden, significado y belleza. En las áridas tierras altas de Anatolia Central, donde el viento arrastra el polvo de civilizaciones olvidadas, se encuentran las ruinas de Hattusa, capital del imperio hitita que dominó gran parte del Medio Oriente durante la Edad del Bronce tardía. Entre los restos de templos monumentales, archivos de tablillas cuneiformes y fortificaciones ciclópeas, yace un objeto que ha desconcertado a generaciones de arqueólogos, un gran monolito de piedra verde perfectamente pulido que no encaja con ningún contexto conocido de la cultura hitita ni de ninguna otra civilización del antiguo cercano Oriente. El imperio hitita floreció aproximadamente entre los años 1600 y 1200 antes de nuestra era, constituyendo una de las grandes potencias de la antigüedad junto con Egipto, Babilonia y Asiria. Los hititas dejaron abundante documentación escrita en tablillas de arcilla, tratados diplomáticos, textos religiosos y registros administrativos que nos permiten conocer muchos aspectos de su civilización. Sin embargo, ningún texto conocido menciona el monolito verde de Hattusa, ni explica su función, origen o significado dentro de la cosmología hitita. La piedra en cuestión es un bloque de nefrita, un tipo de jade de aproximadamente 1 metro de altura, pulido hasta alcanzar una superficie casi especular que refleja la luz con un brillo inquietante. El jade no es nativo de Anatolia. Las fuentes más cercanas se encuentran a miles de kilómetros de distancia, en las regiones del Cáucaso, Asia Central o incluso más lejos. El transporte de un bloque de este tamaño a través de terrenos montañosos hostiles habría requerido un esfuerzo logístico extraordinario, lo que indica que la piedra poseía un valor simbólico o ritual excepcional para quienes la trajeron a Hattusa. Los arqueólogos que descubrieron el monolito en las excavaciones del siglo XX esperaban encontrar inscripciones, relieves o alguna marca que explicara su propósito. No encontraron nada. La piedra está perfectamente lisa, sin una sola marca intencional visible. Esta ausencia de decoración resulta desconcertante en una cultura que llenaba cada superficie disponible con relieves, inscripciones jeroglíficas y decoraciones simbólicas. ¿Por qué tratarían con tal reverencia un objeto que dejaron completamente sin adornar? ¿O acaso las marcas originales fueron borradas deliberadamente en algún momento de la historia del sitio? Las teorías sobre el origen y función de la piedra verde se multiplican en ausencia de evidencia documental. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de un objeto de culto importado de una cultura distante, quizás capturado como botín de guerra o recibido como tributo de pueblos vasallos. Otros proponen que la piedra tenía propiedades mágicas o curativas, según las creencias hititas, y que su poder derivaba precisamente de su misterioso origen extranjero y su material único. Otros más especulan que podría ser un remanente de una ocupación anterior del sitio, anterior incluso a los hititas, heredado por los nuevos habitantes sin comprensión de su significado original. El contexto arqueológico donde se encontró la piedra tampoco ofrece pistas claras.
No estaba en un templo dedicado a ninguna deidad conocida, ni en el palacio real, ni en ningún edificio cuya función esté claramente identificada. Parecía ocupar un espacio propio, un recinto cuyo propósito específico sigue siendo materia de especulación. Algunos arqueólogos han sugerido que este recinto podría haber sido una especie de tesoro o repositorio de objetos sagrados extraordinarios, pero sin más evidencia, esta interpretación permanece hipotética. El pulido extraordinario de la superficie de la piedra plantea preguntas técnicas adicionales. La nefrita es un material extremadamente duro y tenaz, difícil de trabajar incluso con herramientas modernas. Lograr una superficie especular en este material requiere abrasivos progresivamente más finos y cantidades enormes de trabajo manual. ¿Quién dedicó las innumerables horas necesarias para este pulido perfecto y por qué? El esfuerzo invertido sugiere que el resultado final, esa superficie verde brillante como un espejo, era esencial para el propósito ritual o simbólico del objeto. El color verde tenía significados específicos en muchas culturas del antiguo Cercano Oriente, frecuentemente asociado con la vegetación, la fertilidad, la renovación y la vida eterna. En el antiguo Egipto, el color verde estaba vinculado con Osiris, dios de la muerte y la resurrección, y con la promesa de vida después de la muerte. ¿Es posible que la piedra verde de Hattusa portara asociaciones simbólicas similares para los hititas, aunque sin documentación directa esto permanece especulativo? El verde también era el color de ciertos dioses de la tormenta en las mitologías mesopotámicas, y los hititas adoptaron muchos elementos religiosos de sus vecinos. El destino final del monolito verde sigue siendo incierto. Cuando el imperio hitita colapsó alrededor del año 1180 antes de nuestra era, Hattusa fue abandonada y eventualmente destruida. La piedra sobrevivió a este cataclismo, permaneciendo en su lugar mientras los siglos acumulaban polvo y escombros sobre la ciudad muerta. Cuando los arqueólogos la redescubrieron, encontraron un objeto tan misterioso como el día en que los hititas lo abandonaron. Hoy, la piedra verde de Hattusa permanece en el Museo de las Civilizaciones Anatolias en Ankara, donde visitantes de todo el mundo contemplan su superficie brillante y se preguntan las mismas cosas que nos preguntamos todos: ¿de dónde vino? ¿Qué significaba? ¿Y qué secretos se llevaron los hititas a la tumba, junto con su imperio desvanecido? En las costas del Mediterráneo oriental, donde hoy se encuentra Siria, una pequeña tablilla de arcilla de apenas unos centímetros, descubierta en 1928, revolucionó completamente nuestra comprensión de la historia de la escritura humana. La tablilla alfabética de Ugarit, con sus 30 signos cuneiformes ordenados en una secuencia específica, constituye el alfabeto completo más antiguo jamás encontrado, y su descubrimiento obligó a los historiadores a reescribir los libros sobre los orígenes de la escritura occidental. Ugarit fue una próspera ciudad-estado portuaria que floreció durante la Edad del Bronce tardía, aproximadamente entre los años 1500 y 1180 antes de nuestra era. Su ubicación estratégica en las rutas comerciales entre Mesopotamia, Anatolia, Egipto y el mundo egeo la convirtió en un crisol cultural donde se mezclaban lenguas, religiones y tradiciones de todo el Mediterráneo oriental. Los mercaderes de Ugarit necesitaban comunicarse con socios comerciales que hablaban decenas de idiomas diferentes, y esta presión práctica aparentemente impulsó una de las innovaciones más importantes de la historia humana: el alfabeto. Antes del descubrimiento de Ugarit, los historiadores creían que el alfabeto había sido inventado por los fenicios alrededor del año 1000 antes de nuestra era, y que de ellos había pasado a los griegos, quienes lo adaptaron añadiendo vocales y lo transmitieron eventualmente a los romanos. Esta narrativa limpia y ordenada se derrumbó cuando los arqueólogos franceses comenzaron a desenterrar los archivos de Ugarit y encontraron tablillas escritas en un alfabeto completamente desarrollado que databa de varios siglos antes de los textos fenicios más antiguos conocidos. La tablilla alfabética propiamente dicha es un objeto aparentemente modesto, un tisinto, rectángulo de arcilla cocida del tamaño aproximado de una tarjeta de crédito moderna. En ella,
un escriba de hace más de 3.300 años grabó cuidadosamente los 30 signos del alfabeto ugarítico en el orden establecido, probablemente como ejercicio de aprendizaje o como referencia para estudiantes de escritura. Esta secuencia de signos no es aleatoria. Sigue un orden específico que, sorprendentemente, se ha mantenido casi idéntico a través de milenios y culturas hasta llegar al alfabeto que usamos hoy. Cuando comparamos el orden de los signos ugaríticos con el orden del alfabeto hebreo, fenicio, griego y latino, encontramos correspondencias asombrosas que no pueden ser coincidencia. El alef ugarítico está en primera posición, igual que la alfa griega y nuestra letra A. El bet ugarítico ocupa el segundo lugar, como la beta griega y nuestra B. Esta continuidad a través de 3.000 años y múltiples transformaciones culturales demuestra que todos los alfabetos occidentales descienden de un ancestro común, y ese ancestro parece haberse originado en la región siria, donde Ugarit una vez prosperó. El sistema de escritura ugarítico representa un ingenioso compromiso entre la tradición cuneiforme mesopotámica y el principio alfabético revolucionario. Los escribas de Ugarit conocían bien la escritura cuneiforme acadia, el sistema de escritura internacional de la época para documentos diplomáticos y comerciales. Pero en lugar de usar los cientos de signos silábicos del acadio, inventaron un conjunto de apenas 30 signos cuneiformes, cada uno representando un solo sonido consonántico. Esta simplificación radical hizo que la escritura fuera accesible para muchas más personas, democratizando el conocimiento de una manera sin precedentes. Los archivos de Ugarit contenían miles de tablillas escritas en este alfabeto revolucionario. Textos religiosos, mitología, correspondencia diplomática, contratos comerciales, listas administrativas y textos literarios que incluyen los poemas épicos más antiguos conocidos en lengua semítica occidental. El ciclo de Baal, una serie de relatos sobre el dios de la tormenta y su lucha contra las fuerzas del caos, proporciona paralelos fascinantes con textos bíblicos posteriores y nos permite vislumbrar la rica vida religiosa e intelectual de esta ciudad desaparecida. La destrucción de Ugarit alrededor del año 1180 antes de nuestra era, probablemente a manos de los misteriosos pueblos del mar que asolaron el Mediterráneo oriental en esa época, puso fin a la ciudad, pero no a su legado escriturario. El principio alfabético que los ugaritas habían perfeccionado sobrevivió y se propagó hacia el sur, donde los fenicios lo adoptaron y simplificaron aún más, reduciendo el número de signos y abandonando la escritura cuneiforme por trazos más simples adaptados a la escritura, con tinta sobre papiro o pergamino. Hoy, cuando escribimos un mensaje de texto, firmamos un documento o leemos estas palabras, estamos utilizando un sistema que tiene sus raíces directas en aquella pequeña ciudad portuaria del Mediterráneo oriental. Cada letra que trazamos es heredera de los signos que un escriba anónimo grabó en arcilla hace más de 3 milenios. La tablilla alfabética de Ugarit no es simplemente un artefacto arqueológico curioso, es el certificado de nacimiento de la alfabetización occidental, el documento fundacional de una revolución cultural que ha dado forma a toda la civilización posterior. Y pensar que todo comenzó con la necesidad práctica de comerciantes antiguos de comunicarse más eficientemente con sus socios de negocios. En las laderas de una colina en la antigua ciudad de Pérgamo, en lo que hoy es Turquía occidental, se encuentran los restos de uno de los centros médicos más famosos del mundo antiguo. El Asclepión de Pérgamo, dedicado al dios de la medicina Asclepio, atraía a enfermos de todo el Mediterráneo que buscaban curación para sus males. Pero lo que hace único a este sitio no son sus templos ni sus bibliotecas médicas, sino una red de túneles subterráneos donde los sacerdotes médicos practicaban formas de terapia psicológica que anticipan técnicas de la psicoterapia moderna por casi 2000 años. El complejo del Asclepión de Pérgamo alcanzó su máximo esplendor durante el siglo II de nuestra era, cuando el famoso médico Galeno, una de las figuras más importantes de la historia de la medicina, ejerció allí su profesión.
A diferencia de los hospitales modernos que tratan principalmente síntomas físicos, el Asclepión operaba bajo la premisa de que cuerpo y mente están indisolublemente conectados y que la curación verdadera requiere tratamiento integral de ambos aspectos. Esta filosofía holística se manifestaba en cada aspecto del diseño arquitectónico y las prácticas terapéuticas del complejo. Los túneles subterráneos constituyen el elemento más misterioso y fascinante del Asclepión. Estos pasajes, algunos de más de 80 metros de longitud, estaban diseñados con una acústica especial que amplificaba y distorsionaba los sonidos de maneras específicas. Los pacientes, preparados mediante ayuno, baños rituales y purificaciones, eran conducidos a través de estos túneles en un estado de receptividad aumentada. Mientras caminaban en la oscuridad, voces invisibles susurraban mensajes de curación, promesas de sanación y revelaciones divinas que parecían provenir de ninguna parte y de todas partes simultáneamente. Los sacerdotes del Asclepión habían descubierto empíricamente principios de psicología que la ciencia occidental no formalizaría hasta el siglo XX. Comprendían que el estado mental del paciente afecta profundamente su capacidad de recuperación física. Sabían que la sugestión, cuando se aplica en condiciones apropiadas de receptividad, puede producir cambios fisiológicos mensurables. Habían desarrollado técnicas elaboradas para inducir estados alterados de conciencia que facilitaban la comunicación con las profundidades de la psique, lo que hoy llamaríamos el inconsciente. El tratamiento típico en el Asclepión seguía un protocolo cuidadosamente estructurado. Los pacientes llegaban después de viajes largos y difíciles, lo que ya creaba un estado de expectativa y compromiso emocional. Eran recibidos por sacerdotes que evaluaban su condición y diseñaban un régimen personalizado de tratamiento. Este régimen podía incluir dietas especiales, baños termales, ejercicio físico, asistencia a representaciones teatrales, lecturas en la famosa biblioteca del complejo y sesiones de interpretación de sueños que revelaban las causas ocultas de la enfermedad. La incubación de sueños era quizás la práctica más importante del Asclepión. Los pacientes dormían en salas especiales llamadas abatón, donde esperaban recibir en sueños la visita del dios Asclepio, quien les revelaría el tratamiento necesario para su curación. Los sacerdotes ayudaban a inducir estos sueños mediante las preparaciones rituales previas, las sugestiones susurradas en los túneles y posiblemente mediante el uso de hierbas psicoactivas cuya identidad exacta sigue debatiéndose. A la mañana siguiente, sacerdotes entrenados en interpretación onírica ayudaban a los pacientes a descifrar el significado de sus visiones nocturnas. El teatro del Asclepión, con capacidad para 3.500 espectadores, no era mero entretenimiento sino parte integral del tratamiento terapéutico. Los griegos y romanos creían firmemente en el poder catártico del drama, la capacidad de las representaciones teatrales para purgar emociones reprimidas y restablecer el equilibrio psicológico. Los pacientes asistían a tragedias que les permitían llorar y procesar sus propios dolores, y a comedias que aliviaban el espíritu mediante la risa. Esta terapia teatral anticipaba técnicas modernas de psicodrama por 2 milenios. Los arqueólogos han descubierto evidencia de que los túneles contenían pequeños nichos ocultos desde donde los sacerdotes podían hablar sin ser vistos, proyectando sus voces hacia los pacientes que caminaban por los pasajes oscuros. También se han encontrado restos de sistemas de canalización de agua que producían sonidos específicos, añadiendo otra capa de estimulación sensorial a la experiencia del túnel. Todo el entorno estaba diseñado para crear una experiencia inmersiva que suspendiera la incredulidad y abriera la mente del paciente a la posibilidad de curación divina. ¿Funcionaban realmente estos tratamientos? Las dedicatorias y testimonios dejados por pacientes agradecidos sugieren que muchos experimentaban mejorías significativas. Por supuesto, el efecto placebo explica parte de estos resultados, pero reducir las prácticas del Asclepión a mera charlatanería ignora la sofisticación real de sus métodos. Los sacerdotes médicos de Pérgamo habían desarrollado empíricamente técnicas de psicoterapia que aprovechaban el poder de la sugestión, la imaginación dirigida, la catarsis emocional y la interpretación simbólica de la experiencia interna. Cuando Sigmund Freud
Comenzó a explorar el inconsciente a finales del siglo XIX. Estaba, sin saberlo, redescubriendo conocimientos que los antiguos habían poseído y perdido. En el corazón del desierto sirio, donde las arenas infinitas se encuentran con oasis de palmeras que dieron nombre a la ciudad, se elevan las ruinas de Palmira, una de las metrópolis más fascinantes del mundo antiguo. Entre sus muchos monumentos extraordinarios, las tumbas Torre del Valle de las Tumbas constituyen un enigma arqueológico que desafía las categorías convencionales. Estructuras funerarias que combinan elementos de culturas tan diversas que los estudiosos aún debaten sobre qué identidad cultural representan realmente. Palmira floreció como ciudad caravanera entre los siglos I antes de nuestra era y III de nuestra era, ubicada estratégicamente en las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo romano con Persia, Arabia y la India. Esta posición privilegiada convirtió a la ciudad en un crisol cultural donde mercaderes, sacerdotes, artistas y viajeros de docenas de tradiciones diferentes se mezclaban, comerciaban e intercambiaban ideas. Las tumbas Torre reflejan esta diversidad cultural de maneras que siguen sorprendiendo a los arqueólogos. Las torres funerarias de Palmira alcanzan alturas de hasta 30 metros y podían contener los restos de cientos de individuos en nichos superpuestos llamados loculi. Desde el exterior, estas estructuras parecen torres defensivas austeras, construidas con la piedra caliza local que brilla dorada bajo el sol del desierto. Pero cuando los arqueólogos penetraron en sus interiores, encontraron espacios decorados con una riqueza y complejidad que contradecía radicalmente la sobriedad exterior. Los retratos funerarios de Palmira constituyen una de las colecciones de arte antiguo más extraordinarias y menos conocidas del mundo. Estos relieves de piedra muestran a los difuntos con una individualidad y expresividad que los distingue de prácticamente cualquier otro arte funerario antiguo. Los rostros no son tipos idealizados, sino retratos reconocibles de personas específicas, con sus arrugas, sus rasgos distintivos y sus expresiones particulares. Es como si cientos de individuos que vivieron hace 2000 años nos miraran directamente a través del abismo del tiempo. El estilo artístico de estos retratos presenta una fusión desconcertante de influencias que los historiadores del arte encuentran difícil de clasificar. Los rostros muestran características del realismo romano, pero los ojos enormes y frontales recuerdan tradiciones artísticas mesopotámicas y persas. Las vestimentas combinan togas romanas con túnicas y pantalones de estilo parto. Las joyas mezclan diseños mediterráneos con motivos de Asia Central. Esta hibridación no parece resultado de confusión o incompetencia, sino de una síntesis cultural deliberada que expresaba la identidad cosmopolita de los palmirenos. Los rituales funerarios documentados en las inscripciones de estas tumbas también revelan prácticas híbridas que no encajan con ningún modelo cultural único. Los palmirenos practicaban la inhumación, siguiendo costumbres semíticas occidentales, pero también honraban a los muertos con banquetes rituales de estilo grecorromano. Adoraban a dioses con nombres semíticos, pero los representaban según convenciones iconográficas mesopotámicas y griegas. Su lengua escrita utilizaba el alfabeto arameo, pero incorporaba abundantes préstamos del griego y del latín. Los techos abovedados de algunas cámaras funerarias de Palmira presentan decoraciones pintadas que han sobrevivido milagrosamente a 2 milenios en el desierto. Estas pinturas muestran escenas mitológicas, diseños geométricos y representaciones astrales que combinan simbolismo de diversas tradiciones religiosas. El dios solar de Palmira aparece junto a victorias aladas de tipo romano, mientras que motivos vegetales de tradición mesopotámica enmarcan retratos individuales de los difuntos. El efecto general es de una riqueza visual abrumadora que contradice cualquier noción de austeridad desértica. Las inscripciones bilingües y trilingües encontradas en las tumbas documentan familias que se movían fluidamente entre identidades culturales múltiples. Un mismo individuo podía tener un nombre semítico, un nombre griego y un nombre latino, usados en diferentes contextos sociales. Las genealogías familiares
registran matrimonios entre personas de orígenes étnicos diversos, creando linajes que encarnaban literalmente la fusión cultural de la ciudad. Esta flexibilidad identitaria parece haber sido característica definitoria de la élite palmirena. Trágicamente, muchas de las tumbas torre de Palmira fueron dañadas o destruidas durante los conflictos que han asolado Siria desde el año 2011. El autoproclamado Estado Islámico deliberadamente demolió varias torres y profanó tumbas en su campaña de destrucción del patrimonio cultural preislámico. Relieves y esculturas que habían sobrevivido 20 siglos fueron reducidos a escombros en cuestión de segundos. Las fotografías y documentación previa a la destrucción se han convertido en los únicos registros de obras de arte que ya no existen. Sin embargo, incluso en su estado dañado, las tumbas torre de Palmira que sobreviven siguen planteando preguntas fascinantes sobre identidad, cultura y pertenencia. ¿Eran los palmirenos fundamentalmente semitas occidentales que habían adoptado barnices culturales grecorromanos? ¿O habían creado genuinamente algo nuevo, una identidad sintética que trascendía las categorías étnicas convencionales? Los interiores de sus tumbas, con su mezcla desconcertante de estilos e influencias, sugieren que la respuesta podría ser más compleja que cualquier clasificación simple, y que los palmirenos mismos podrían haber considerado la pregunta irrelevante o mal planteada. Bajo metros de ceniza volcánica en la pequeña isla de Santorini, en el corazón del mar Egeo, yace enterrada una ciudad que el tiempo olvidó durante más de 3.600 años. Akrotiri, destruida por una de las erupciones volcánicas más catastróficas de la historia humana, ha revelado a los arqueólogos modernos un tesoro de arte y cultura que rivaliza con cualquier descubrimiento del mundo antiguo. Frescos de una belleza y sofisticación que transforman nuestra comprensión de la civilización egea de la Edad del Bronce. La erupción que destruyó Akrotiri ocurrió aproximadamente en el año 1600 antes de nuestra era, liberando una energía equivalente a cientos de bombas nucleares y eyectando kilómetros cúbicos de roca pulverizada hacia la atmósfera. La onda expansiva arrasó asentamientos en islas cercanas. Los tsunamis resultantes devastaron costas a cientos de kilómetros de distancia, y la nube de ceniza oscureció los cielos del Mediterráneo oriental durante meses. Algunos investigadores creen que esta catástrofe pudo haber inspirado el mito platónico de la Atlántida hundida bajo las aguas. Pero la misma ceniza que destruyó Akrotiri también la preservó de manera extraordinaria. A diferencia de Pompeya, donde los habitantes murieron atrapados por la erupción, parece que los residentes de Akrotiri tuvieron tiempo de evacuar antes de la catástrofe final, llevándose sus objetos de valor pero dejando atrás las estructuras y decoraciones que no podían transportar. La ceniza volcánica cubrió todo con una capa protectora que mantuvo los frescos sellados de la luz, la humedad y el vandalismo durante milenios. Los frescos descubiertos en Akrotiri desde que comenzaron las excavaciones sistemáticas en 1967 representan el conjunto más extenso y mejor preservado de pintura mural de la Edad del Bronce en cualquier parte del mundo. Las paredes de casas, templos y edificios públicos estaban cubiertas de pinturas que muestran una sofisticación técnica y una sensibilidad artística que los historiadores del arte habían asumido imposible para una época tan remota. El llamado fresco de los pescadores muestra jóvenes desnudos que sostienen orgullosamente sus capturas, sartas de peces azules pintados con tal precisión anatómica que los ictiólogos modernos pueden identificar las especies exactas representadas. El naturalismo de estas figuras, con sus músculos definidos, sus posturas dinámicas y sus expresiones individualizadas, anticipa logros artísticos que supuestamente no se alcanzarían hasta la Grecia clásica, más de 1000 años después. El fresco de la flotilla representa una procesión naval que se extiende a lo largo de una pared entera, mostrando barcos elaboradamente decorados navegando entre ciudades portuarias identificables por sus características arquitectónicas distintivas. La cantidad de detalles observacionales en esta pintura es asombrosa. Las velas, los remos, las decoraciones de los barcos, las vestimentas de los pasajeros, los delfines saltando entre las olas, los paisajes costeros con sus edificios reconocibles.
Es como una fotografía congelada de un momento de la vida cotidiana de hace 36 siglos. El fresco de la primavera transforma una habitación entera en un jardín floreciente, con lirios rojos meciéndose al viento sobre un paisaje rocoso, donde golondrinas revolotean en parejas. La representación de las flores muestra un conocimiento botánico detallado. Los pétalos, estambres y hojas están pintados con precisión científica mientras mantienen una cualidad decorativa lírica. Esta fusión de observación naturalista y estilización decorativa crea un efecto de belleza atemporal que sigue cautivando a los visitantes modernos. Los colores de los frescos de Akrotiri han sobrevivido con una intensidad que parece imposible después de tantos siglos. Los rojos vibrantes, los azules profundos, los amarillos dorados y los verdes frescos brillan como si hubieran sido aplicados ayer. Los artistas de Akrotiri dominaban una paleta de pigmentos minerales estables, ocres de hierro para los rojos y amarillos, minerales de cobre para los azules y verdes y cal para los blancos. La técnica del fresco verdadero, aplicando pigmentos sobre yeso húmedo, fijó estos colores químicamente a las paredes de manera virtualmente permanente. La sociedad que produjo este arte era claramente próspera, sofisticada y cosmopolita. Las casas de Akrotiri, algunas de varios pisos, contenían baños con sistemas de drenaje, almacenes con grandes tinajas de almacenamiento y talleres donde artesanos producían bienes de lujo. La ciudad comerciaba extensamente con Creta, Egipto, el Levante y probablemente regiones más distantes. Esta riqueza material se traducía en el patrocinio de artistas que dedicaban enormes cantidades de tiempo y habilidad a embellecer incluso residencias privadas. Lo que los frescos de Akrotiri nos revelan va más allá de la historia del arte. Muestran una civilización que valoraba la belleza, cultivaba el conocimiento del mundo natural y poseía los recursos económicos y la estabilidad social necesarios para producir obras maestras que requerían meses o años de trabajo dedicado. Cuando la erupción volcánica silenció esta sociedad para siempre, enterró también un recordatorio de todo lo que la humanidad puede lograr y todo lo que puede perder en un instante catastrófico. Durante siglos, las ruinas de Persépolis se alzaron en la llanura iraní como un monumento monocromático de piedra gris, sus relieves exquisitamente tallados mostrando procesiones de tributarios, guardias reales y escenas de poder imperial bajo el inclemente sol del desierto. Los visitantes admiraban la maestría escultórica, pero asumían que los antiguos persas, como los griegos y romanos, preferían la austeridad del mármol y la piedra sin adornos. Estaban profundamente equivocados. Las investigaciones científicas realizadas en las últimas décadas han revolucionado nuestra comprensión del aspecto original de Persépolis. Utilizando técnicas de análisis espectroscópico, luz ultravioleta y microscopía de alta resolución, los investigadores han detectado trazas de pigmentos en prácticamente todas las superficies esculpidas del complejo palaciego. Los relieves, que hoy vemos grises o marrones, estaban originalmente pintados con colores vivos: azules brillantes, rojos intensos, amarillos dorados, verdes esmeralda, blancos y negros, que creaban un espectáculo visual de riqueza deslumbrante. Persépolis fue fundada alrededor del año 515 antes de nuestra era por el rey Darío I como centro ceremonial del imperio persa aqueménida, el mayor imperio que el mundo había conocido hasta entonces. En su apogeo, este imperio se extendía desde Egipto hasta la India, abarcando más de 40 millones de habitantes de docenas de grupos étnicos diferentes. Persépolis servía como escenario para la celebración del Nowruz, el Año Nuevo persa, cuando delegaciones de todos los pueblos súbditos viajaban a la capital para presentar tributos al gran rey. Los relieves de las escalinatas de la Padana, la gran sala de audiencias, muestran precisamente estas procesiones de tributarios: medos, babilonios, egipcios, griegos de Asia Menor, indios, escitas y muchos otros pueblos, cada uno llevando los productos característicos de su región. Cuando estos relieves estaban pintados, los visitantes podían identificar instantáneamente cada delegación por los colores de sus vestimentas tradicionales, los tonos de sus pieles y las decoraciones distintivas de sus presentes. El efecto
Combinado habría sido una celebración visual de la diversidad imperial bajo la autoridad unificadora del trono persa. El azul era quizás el color más precioso y significativo en Persépolis. Fabricado a partir de lapislázuli, importado desde las remotas montañas de Afganistán, este pigmento ultramarino costaba más que el oro por unidad de peso. Su uso abundante en Persépolis comunicaba la riqueza inconmensurable del imperio y la capacidad del gran rey para comandar los recursos más raros del mundo conocido. Los mantos de los nobles, los cielos representados en escenas de jardines y los detalles decorativos de arquitectura mostraban este azul deslumbrante que simbolizaba poder y divinidad. El oro también desempeñaba un papel crucial en la policromía de Persépolis, aunque de manera diferente a los pigmentos pintados. Las superficies de relieves y estatuas estaban adornadas con aplicaciones de pan de oro que brillaban bajo la luz del sol, creando efectos de resplandor sobrenatural. Los cuernos de los toros alados guardianes, las coronas y brazaletes de las figuras reales y los detalles de armas y joyas habrían centelleado con luz dorada, añadiendo otra dimensión visual a la experiencia del visitante. Los análisis químicos han identificado una sofisticada paleta de pigmentos utilizados en Persépolis. Además del costoso azul lapislázuli, los artistas persas empleaban azurita egipcia, rojo bermellón derivado del cinabrio, amarillo de oropimente, verde malaquita, blanco de plomo y negro de carbón. Muchos de estos pigmentos eran importados de regiones distantes del imperio, demostrando las extensas redes comerciales que conectaban Persépolis con el mundo conocido. La elección de pigmentos no era solo estética, sino también simbólica, con diferentes colores asociados a diferentes significados religiosos y políticos. La destrucción de Persépolis por Alejandro Magno en el año 330 antes de nuestra era marcó el fin del Imperio aqueménida y también aceleró la pérdida de los colores originales del complejo. El incendio que consumió los palacios carbonizó muchos pigmentos orgánicos, mientras que la exposición posterior a los elementos erosionó gradualmente las capas de pintura que habían sobrevivido las llamas. Lo que quedó fue la piedra desnuda, hermosa en sí misma, pero radicalmente diferente de la visión polícroma que sus creadores habían imaginado. La reconstrucción digital de Persépolis en sus colores originales ha sido emprendida por varios equipos de investigación internacional, utilizando los datos de análisis de pigmentos para recrear virtualmente el aspecto del complejo en su gloria original. Estas reconstrucciones revelan un mundo visual completamente diferente al que estamos acostumbrados a imaginar. No la austeridad monocromática de ruinas dignificadas por el tiempo, sino un estallido de color que habría parecido casi excesivo a sensibilidades modernas. Esta Persépolis policroma nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre el gusto antiguo y nos recuerda cuánto hemos perdido junto con los pigmentos desvanecidos. En el sur de la India, entre formaciones rocosas que parecen esculturas de gigantes y las ruinas de una de las ciudades más ricas de la historia, se encuentran los restos del imperio de Vijayanagara, cuya capital, Hampi, albergaba maravillas arquitectónicas que siguen desafiando la explicación. Entre estas maravillas, ninguna resulta más desconcertante que los pilares musicales del templo Vitala, columnas de piedra que producen notas musicales distintas cuando son golpeadas, sin que ningún científico haya podido explicar completamente cómo sus constructores lograron este efecto hace más de 500 años. El templo Vitala, construido durante el reinado del emperador Krishnadevaraya en el siglo XVI, representa la culminación del estilo arquitectónico de Vijayanagara. Todo el complejo es un prodigio detallado en piedra, con cada superficie cubierta de relieves intrincados que representan escenas mitológicas, danzarinas celestiales, músicos y animales, tanto reales como fantásticos. Pero son los 56 pilares del mandapa, el pabellón de música, los que atraen a investigadores y curiosos de todo el mundo. Cuando los visitantes golpean estos pilares con las manos o con pequeños mazos, cada columna produce un sonido distintivo. Algunos emiten notas graves y resonantes, otros producen tonos agudos y cristalinos, y varios pilares juntos pueden reproducir las 7 notas de la escala musical india. Las diferentes secciones de un mismo pilar
también pueden producir sonidos diferentes, sugiriendo que los constructores podían controlar las propiedades acústicas de la piedra con precisión extraordinaria. Los científicos que han estudiado estos pilares han propuesto varias explicaciones para sus propiedades musicales. Algunos sugieren que los constructores seleccionaban cuidadosamente piedras con composiciones minerales específicas que favorecían la resonancia. Otros proponen que la forma precisa de los pilares, con sus proporciones matemáticamente calculadas, determina sus características acústicas. Otros más especulan que cavidades huecas internas, invisibles desde el exterior, funcionan como cámaras de resonancia que amplifican y modifican el sonido. Intentos de verificar estas teorías han producido resultados mixtos. Cuando las autoridades británicas durante el período colonial cortaron 2 pilares para examinar su interior, encontraron que efectivamente contenían cavidades huecas de formas irregulares. Sin embargo, no pudieron determinar si estas cavidades eran resultado de procesos naturales de formación de la roca o si habían sido creadas artificialmente por los constructores. Los pilares cortados, ahora restaurados con cemento visible, sirven como recordatorio desafortunado de que la curiosidad científica a veces causa daños irreparables. El conocimiento necesario para crear pilares musicales de piedra habría requerido una comprensión sofisticada de acústica, geología y técnicas de tallado que raramente asociamos con civilizaciones preindustriales. Los constructores de Vijayanagara no dejaron manuales técnicos explicando sus métodos. Como tantos conocimientos artesanales tradicionales, sus secretos probablemente se transmitían oralmente de maestro a aprendiz durante generaciones de práctica y experimentación. Cuando el imperio de Vijayanagara colapsó en el siglo XVII, esta tradición de conocimientos se perdió junto con la civilización que la había cultivado. Los pilares musicales de Hampi no son únicos en la India. Otros templos del sur del subcontinente presentan fenómenos acústicos similares, aunque ninguno tan elaborado como el del templo Vitala. Esto sugiere que el conocimiento de cómo crear piedras sonoras era relativamente difundido entre los artesanos de la región, parte de un corpus de conocimientos técnicos que los constructores de templos compartían y refinaban a lo largo de los siglos. La pérdida de este conocimiento representa uno de los muchos vacíos que las conquistas, destrucciones y discontinuidades históricas han creado en nuestra comprensión del pasado. Hoy el templo Vitala y sus pilares musicales forman parte del sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que protege las ruinas de Hampi. Miles de visitantes cada año golpean las columnas para escuchar los sonidos que han fascinado a generaciones, aunque esta práctica gradualmente erosiona las superficies y potencialmente altera las propiedades acústicas que hacen únicos a estos pilares. Los conservadores enfrentan el dilema de permitir experiencias que dan vida al sitio mientras protegen un patrimonio irreemplazable de daños acumulativos. Los pilares musicales de Hampi nos recuerdan que el conocimiento humano no progresa linealmente hacia adelante, sino que sigue caminos tortuosos, con avances y retrocesos, cimas de logros seguidas de valles de olvido. Técnicas que civilizaciones pasadas dominaban se han perdido irreversiblemente, mientras que cada generación redescubre o reinventa soluciones a problemas que nuestros ancestros ya habían resuelto. Cuando escuchamos las notas que emanan de estos pilares de 500 años, escuchamos también el eco de conocimientos que la historia se llevó, dejándonos solo fragmentos y misterios. A orillas del Nilo, donde el río sagrado serpentea entre las arenas doradas del Alto Egipto, se alza el templo de Luxor, uno de los monumentos más impresionantes de la civilización faraónica. Durante más de 3000 años, desde su construcción bajo el reinado de Amenhotep III hasta hoy, este templo ha sido testigo silencioso de la historia humana, observando el paso de faraones, conquistadores, peregrinos y turistas. Pero escondidas entre sus columnas monumentales y sus relieves oficiales, inscripciones de épocas posteriores revelan historias que los textos formales nunca contarían. Los grafitis del templo de Luxor abarcan casi toda la historia de la civilización occidental. Hay inscripciones en demótico egipcio tardío, en griego antiguo de la época tolemaica, en latín de soldados romanos, en copto de cristianos primitivos, en árabe medieval,
en francés de los sabios que acompañaron a Napoleón y en inglés de viajeros victorianos. Cada capa de inscripciones documenta un momento diferente en la larga vida del templo, transformándolo en un archivo involuntario de presencias humanas a través de los milenios. Durante el período romano, el templo fue parcialmente convertido en campamento militar, y los soldados estacionados allí dejaron abundantes testimonios de su paso. Grafitis en latín vulgar documentan nombres de centuriones y legionarios, fechas de servicio, devociones a deidades tanto romanas como egipcias, y ocasionalmente quejas sobre el clima, la comida o los oficiales superiores. Estas inscripciones informales nos acercan a las vidas cotidianas de individuos comunes de una manera que los textos oficiales nunca permiten. Cuando el cristianismo se expandió por Egipto en los primeros siglos de nuestra era, el templo de Luxor experimentó una transformación radical. Las imágenes de los dioses faraónicos fueron sistemáticamente desfiguradas, sus rostros golpeados para romper su poder mágico según las creencias de la época. Sobre los relieves paganos, los cristianos coptos pintaron frescos de santos y escenas bíblicas, algunos de los cuales sobreviven parcialmente bajo capas de hollín y suciedad. Iglesias fueron construidas directamente dentro del recinto del templo, reutilizando las piedras sagradas para nuevos propósitos sagrados. Uno de los descubrimientos más sorprendentes del templo es un fresco cristiano oculto dentro del santuario interior, donde los faraones una vez realizaban los rituales más secretos de la religión egipcia. Esta pintura, que data aproximadamente del siglo IV de nuestra era, muestra figuras de santos con halos dorados, sus rostros serenos mirando hacia donde una vez se guardaba la estatua del dios Amón. La superposición de lo cristiano sobre lo faraónico encapsula visualmente las transformaciones religiosas que reconfigurarían el Mediterráneo durante la Antigüedad tardía. La llegada del Islam trajo otra capa de transformación y inscripciones. Una mezquita fue construida sobre una de las estructuras del templo y se mantuvo en uso activo durante siglos hasta que las excavaciones arqueológicas modernas la desalojaron. Grafitis en árabe de peregrinos musulmanes se mezclan con los textos jeroglíficos, demóticos, griegos y latinos, añadiendo otra voz al coro multicultural que susurra desde las paredes del templo. Los sabios franceses que acompañaron la expedición de Napoleón a Egipto en 1798 fueron algunos de los primeros occidentales modernos en estudiar sistemáticamente el templo y dejaron sus propias inscripciones documentando su presencia. Estas marcas, que hoy consideraríamos vandalismo inaceptable, fueron realizadas sin conciencia de hacer algo inapropiado. La noción moderna de patrimonio histórico intocable simplemente no existía. Los nombres y fechas que grabaron los franceses ahora son ellos mismos artefactos históricos de hace más de 2 siglos. Los viajeros del siglo XIX continuaron la tradición de inscribir sus nombres en los monumentos egipcios, a veces con resultados irónicamente poéticos. Cerca de un cartucho real de hace 3.500 años que proclama los títulos de un faraón todopoderoso, algún turista victoriano grabó modestamente sus iniciales y la fecha de su visita. La yuxtaposición involuntariamente captura la vanidad humana universal. Tanto el faraón como el turista querían dejar constancia de su existencia para la posteridad. Los grafitis del templo de Luxor nos recuerdan que los monumentos antiguos no son cápsulas del tiempo selladas, preservando un momento único del pasado remoto. Son más bien palimpsestos vivientes, superficies donde generaciones sucesivas han inscrito sus presencias, transformando estructuras originales en repositorios de historia acumulada. Cada capa de grafiti documenta no solo un momento histórico, sino también actitudes cambiantes hacia el pasado, desde el vandalismo religioso de los primeros cristianos hasta la curiosidad científica de los franceses napoleónicos, desde el turismo romántico victoriano hasta las políticas de preservación contemporáneas. Hoy, los conservadores trabajan para preservar todas las capas de historia del templo, reconociendo que incluso los grafitis que generaciones anteriores habrían considerado daño tienen ahora valor histórico propio.
El templo de Luxor se ha convertido en un monumento no solo a los faraones que lo construyeron, sino a todos los pueblos que lo han visitado, transformado y dejado sus marcas a lo largo de milenios. Sus paredes son páginas de un libro que la humanidad ha estado escribiendo durante 3000 años y que nosotros, los visitantes de hoy, continuamos leyendo y añadiendo. Hemos recorrido juntos un viaje extraordinario a través del tiempo y el espacio, desde las islas azotadas por el viento del Egeo hasta las cumbres heladas de los Andes, desde los desiertos abrasadores de Siria hasta las junglas monumentales del sur de la India. Los 12 descubrimientos que hemos explorado representan apenas una fracción de los enigmas que las ruinas antiguas guardan, esperando pacientemente a que mentes curiosas como las suyas descifren sus secretos. ¿Qué hemos aprendido de este viaje? Primero y principalmente, que nuestros ancestros eran mucho más sofisticados, ingeniosos y capaces de lo que los libros de historia tradicionales nos habían hecho creer. La fontanería minoica de Cnosos, las grapas metálicas de Pumapunku, los frescos de Akrotiri, cada descubrimiento nos obliga a abandonar nociones condescendientes sobre pueblos primitivos y reconocer que la inteligencia humana ha brillado con igual intensidad a lo largo de todos los milenios de nuestra existencia como especie. También hemos aprendido que la historia no es una marcha lineal hacia el progreso, sino un camino tortuoso lleno de avances y retrocesos, cimas de logros seguidas por valles de olvido. Técnicas que civilizaciones pasadas dominaban se han perdido irreversiblemente. El secreto de los pilares musicales de Hampi, los rituales psicoterapéuticos de la Asclepión, los conocimientos astronómicos codificados en el Intihuatana. Cada pérdida nos recuerda la fragilidad del conocimiento humano y la importancia de preservar y transmitir lo que hemos aprendido. Hemos visto también que las fronteras culturales que trazamos en los mapas históricos son artificiales y permeables. Los palmirenos que construyeron tumbas híbridas, los ugaritas que inventaron el alfabeto en un crisol comercial, los escribas que dejaron grafitis multilingües en Luxor. Todos ellos demuestran que los intercambios culturales, las fusiones creativas y los préstamos mutuos han sido la norma de la experiencia humana, no la excepción. Y quizás lo más importante, hemos aprendido que aún queda muchísimo por descubrir. Cada uno de los 12 misterios que hemos explorado contiene preguntas sin respuesta, debates abiertos, investigaciones en curso. La piedra verde de Hattusa sigue sin explicación. Los colores originales de Persépolis aún se están reconstruyendo. Los túneles del Asclepión todavía guardan secretos de curaciones antiguas. El pasado no es un libro cerrado, sino una investigación en desarrollo, y cada uno de ustedes puede participar en ella. Si este documental ha despertado su curiosidad, si sienten ese hormigueo de fascinación que impulsa a los exploradores del conocimiento, entonces hemos cumplido nuestro propósito. Pero necesitamos su ayuda para continuar creando contenido como este. Suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en ver nuestros próximos viajes al pasado. Denle like a este video para que el algoritmo lo recomiende a otros amantes de la historia y los misterios. Compartan este contenido con amigos, familiares y cualquier persona que disfrute desentrañando los enigmas de civilizaciones perdidas. Déjennos saber en los comentarios desde qué país nos están viendo. Queremos construir una comunidad global de exploradores del pasado, unidos por la curiosidad y el asombro ante los logros de nuestros ancestros. Y recuerden, si llegamos a 100 likes, nos comprometemos a producir más documentales sobre estos fascinantes misterios arqueológicos. Su apoyo hace posible que sigamos investigando, escribiendo y produciendo contenido que honra la memoria de las civilizaciones que nos precedieron. Hasta el próximo viaje al pasado, exploradores. Los misterios nos esperan.